Así que mientras tanto, hacemos silencio, por favor, así arrancamos la clase. Por favor. 11:15 yo tengo que cortar, ¿sí? Y Carolina viene 12 menos 20, más o menos. La profe que sigue. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a el modelo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Para la renta. Y lo que hacemos es incluir el sector público. ¿Sí? Entonces vamos a discutir un poquito cómo entra el Estado en el modelo, qué cambia respecto al modelo y algunas otras cositas sobre política fiscal sobre todo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a ustedes les parece que es importante meter al Estado dentro del modelo? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante el Estado para la macro, digamos? ¿A dónde ven el Estado en la macro? ¿Lo ven o no? ¿Piensan que influye en la macro? ¿O, sí, ¿de qué forma influye? ¿Qué es eso, Es como que toda la clase le transcribe. ¿Sí? ¿Ustedes tienen parte de esa transcripción? ¿Se pasan o no? ¿Sí? Ah, bueno, al revés. Bueno, muy bien. Creo que había una opción también para pasarle todas las, tipo, como que la cámara del proyector va sacando fotos del pizarrón. Y me acuerdo que el año pasado les pasaba, pero son archivos muy grandes, ¿no? Como para que los que... Sí, contigo. ¿Qué me pasa? Bueno, entonces le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les parece a ustedes que influye el Estado o por qué tenemos que meter al Estado dentro de estos modelos macro? ¿Cómo estás? ¿Qué les parece? ¿Quieres decir algo? Muy bien, buenísimo. Entonces, vos estás viendo cómo el Estado puede fomentar el consumo o puede, de alguna manera, cambiar los incentivos para que inviertan las empresas. Bien, está por el lado de la demanda agregada, la puede incentivar, dice. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué más es importante meter al Estado dentro del modelo? A ver, ¿qué más les parece? Por general. Parece una tasa de interés. Bien, eso vamos a ver. Ahora estamos en el mercado de bienes, ¿sí? Lo que hacemos, ay, no tengo que escribir acá. Está mucho escribir. Ahora me van a traer. Pero bueno, lo que hacemos en esto, en la macro, es cuando empezamos a ver los modelos, vemos primero solo mercado de bienes, ¿sí? Que nos permite entender cómo se determina la renta. Y después vamos a ver mercado financiero y llegamos a ver cómo se determina la tasa de interés. Que por ahí es lo que dice el compañero. ¿Sí? Que una opción es que la tasa de interés sea fija y esté determinada por el Estado, y otra opción es que la tasa de interés dependa del libre mercado, digamos. Así que vamos a ver eso más adelante, pero está muy buena tu opinión. Todas las opiniones son válidas, cada uno opina desde lo que sabe hasta el momento, ¿sí? Yo también aprendo un montón a partir de lo que ustedes dicen, de sus preguntas, así que no se sientan restringidos al momento de decir lo que les parece, ¿está? Es un aula libre, así que. ¿Algo más? Recauda, bien. ¿Y para qué recauda el Estado? Para, para financiar su gasto público, bien. ¿Y en qué gasta el Estado? A ver, en educación, salud, defensa, seguridad, ¿no? O sea, el Estado es el único que brinda defensa y seguridad público. Después, salud y educación tenemos público y privado. Bueno, en seguridad también hay privado, pero sobre todo dependemos de la seguridad pública de la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué más hace el Estado? Brinda algunos servicios o regula ciertos mercados, ¿sí? Por ejemplo, generalmente la energía, el agua, están provistos por empresas privadas, pero con intervención del Estado, o sea, que regula esas actividades que son monopolios, son empresas monopólicas. ¿Y por qué más interviene los impuestos? Parte del rol redistribuidor del Estado.
Fíjate, si nosotros dejamos que el mercado actúe solo, o sea, que las personas compremos lo que podemos comprar y las empresas lo vendan al precio que fijan, ¿sí? Por ahí el resultado de... ¿Quién es Pecho? Me molesta. El resultado de la distribución del libre mercado puede ser injusto o no, digamos, para cada uno según los juicios morales que cada uno tenga. ¿Sí? Pero generalmente lo que hace el Estado es intervenir en los mercados para poder redistribuir un poco el ingreso. ¿Sí? Porque suele pasar que hay gente que no tiene ni para comer, digámoslo así, o sea, hay gente, hay pobres, entonces el Estado recauda impuestos para hacer gasto público, para brindar educación, salud, defensa, pero también redistribuye, o sea, recauda impuestos para redistribuir el ingreso. A partir, ¿cómo redistribuye? Cobrando impuestos y dando transferencias y subsidios. Y de esta forma, por ejemplo, abarata el costo de la energía, el agua, o da transferencias en monto fijo a las familias que tienen hijos, como para que puedan darle de comer, para que puedan llevarlo a la escuela y para que puedan darle digna. Entonces el Estado tiene diferentes roles. Y un poquito entonces lo que vamos a hacer es ver cómo en los más básicos macro metemos estos roles del Estado dentro del modelo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si te vamos a dar todo esto que está ahí mencionado, que es el contenido de la clase. Primero, bueno, un poquito, entonces decimos, bueno, el Estado regula ciertos mercados, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen mercados, lo que se llaman fallas de mercados, es lo que les decía antes, ¿sí? ¿A qué se hacen referencia con estas fallas de mercados? Son mercados que son concentrados, o sea, por ejemplo, los mercados monopólicos o oligopólicos, donde las empresas tienen la capacidad de fijar un poco los precios y pueden llegar a fijar precios abusivos, entonces el Estado tiene que intervenir para regular un poquitito el tema del precio y las cantidades que se comercializan en esos mercados. ¿Sí? O sea, son mercados imperfectos. Eso forma parte de las fallas de mercado y también otras fallas de mercado son, por ejemplo, la provisión de bienes públicos. El sector privado no le interesa brindar bienes públicos por sus características. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a querer, no estarían dispuestos a pagar algún precio determinado porque el Estado les dé defensa, porque pongan los policías en la calle, porque existan gendarmes, etcétera, etcétera. No, nadie está dispuesto a poner un peso por eso. Por eso el Estado es el encargado de brindar los bienes públicos. ¿Sí? Porque todos nos queremos ser los tontos, nadie paga y todos recibimos la misma cantidad más o menos de bien público. Son bienes que no son rivales, sino van a haber en finanzas públicas. ¿Sí? Son no excluyentes, o sea, todos podemos acceder a ese bien público y son no rivales. Estas características de los bienes públicos hacen que el sector privado no los quiera proveer. Entonces el Estado necesariamente tiene que intervenir y proveerlos él. ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso forma parte de las fallas de mercado. Y después, como les decía antes, ahí tienen que decir cuestiones, por cuestiones distributivas también el Estado interviene, ¿sí? Cobrando impuestos y dando transferencias, redistribuyendo el ingreso. Bueno, entonces las funciones del Estado son regular, ¿sí? La función reguladora, la función de política fiscal, que es lo que más vamos a meter en los modelos, ¿sí? La política fiscal, ahora vamos a ver cómo la modelizamos, y la política estabilizadora o anticíclica. ¿Sí? ¿A qué hace referencia esta política estabilizadora? Hace referencia a que según cómo vaya avanzando el ciclo económico, el ciclo económico básicamente, ¿qué es? Es mirar una variable de actividad económica, generalmente el Producto Bruto Interno, ver cómo evoluciona en el tiempo. ¿Sí? Generalmente el producto tiene un ciclo, o sea, se expande, llega a un pico, baja, una recesión. Se expande un pico, baja, ¿sí? Como les había mostrado yo a lo largo del tiempo en gráficos en clases previas. Entonces, lo que el Estado, lo que uno quiere para una economía es que no sea tan volátil el nivel de actividad económica, ¿sí? Porque si estamos muy pum y después para abajo, en esa caída nos vamos todos para abajo, ¿sí? Esa caída de la actividad económica implica una caída un aumento del desempleo, un aumento de la pobreza, un empeoramiento de las condiciones sociales, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que sea más o menos estable el nivel de actividad económica. Entonces, el Estado puede intervenir para tratar de estabilizar ese producto, ¿sí? Para que no sea así, sino que sea más o menos chatita la evolución, ¿sí? ¿Me siguen? Que vaya para arriba, o sea, que vaya creciendo el nivel de actividad económica y que no sea tan volátil. La volatilidad hace referencia a ese movimiento del producto, ¿sí? Que ahora en un gráfico se lo voy a mostrar. Allá. ¿Sí? Entonces, les decía, sí, este, supónganse que es el producto, ¿sí? Entonces, el producto sigue una evolución a lo largo del tiempo, una evolución teórica, pónganle, ¿no? Entonces, se expande, llega a un pico, se contrae, llega a un valle, se expande y etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno quisiera que el producto evolucione como está en la línea entrecortada roja, ¿sí? Que evolucione de forma no tan volátil, que evolucione de forma más o menos estable, ¿sí? Por las razones que les decía antes. Entonces, el Estado puede intervenir
a partir de diferentes tipos de políticas fiscales, por ejemplo, para achatar la volatilidad del producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Si estamos en una época de mucha expansión, el Estado puede bajar su gasto público o aumentar los impuestos para contraer el nivel de actividad económica. Y lo contrario si estamos en una recesión. ¿Sí? Si estamos en una época de crisis económica, lo que se espera en términos de política de estabilización es que el Estado empuje la actividad económica. ¿Sí? Desde el lado del mercado de bienes, ¿cómo va a empujar para arriba la actividad económica? Aumentando su gasto público, bajando los impuestos, aumentando las transferencias, aumentando los subsidios. Todo eso hace que se expanda el nivel de actividad económica. ¿Me siguen? Sí. Se aumenta el gasto público. A ver, acuérdense la demanda agregada. No pensemos desde ahí. ¿Cuáles eran los componentes de la demanda agregada? Lo que vimos hasta ahora la semana pasada era el consumo y la inversión, ¿sí? Que eran los componentes del sector privado. Si sumamos el sector público, vamos a tener que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto. ¿Sí? Entonces el gasto es un componente que suma la demanda agregada. ¿Sí? Entonces cuando se expande el gasto público, aumenta la demanda agregada y aumenta el producto en el equilibrio. ¿Me siguen? Y por eso, todo lo que expanda el nivel de actividad económica o expande el ingreso, te lleva el PBI para arriba y todo lo que lo contraiga lo lleva para abajo. ¿Sí? ¿Por qué vos pensabas que lo lleva para abajo? Porque, claro, ¿por qué vos pensabas que era negativo? Sí, aumenta el gasto. Pero bueno, si vos pensás en términos de todo lo que se produce en nuestra economía, ¿no? Pensando en términos de los usos de lo que se produce. ¿Quién demanda lo que se produce en nuestra economía? Lo demandan los hogares, en forma de consumo. Lo demandan las empresas, en forma de inversión. Lo demanda el Estado, en forma de gasto público. De todas las formas que lo quieras ver, ves que suma, digamos, a la demanda agregada. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Más o menos? Sí, exactamente. O si ustedes lo ven desde la ecuación macro fundamental, que es una de las primeras cosas que vimos, ¿se acuerdan? Decíamos, demanda agregada es igual a consumo, más inversión, más gasto, más exponetas. Todos esos son los componentes de la demanda agregada. Sí. Sí. Bien, buena pregunta. Ahí está la clave de la cuestión. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en zona de valle, digamos, en términos económicos, lo esperado, según la teoría keynesiana, sería que el Estado aumente el gasto, ¿no? Aumente el gasto para empujar el nivel de actividad económica o que bajen los impuestos. Pero ¿qué pasa? Como dice el compañero, ¿cómo va a aumentar el gasto si no tiene recursos para aumentar el gasto? O sea, ¿con qué va a gastar? El Estado, así como en una casa, ahora vamos a ver, tiene un resultado fiscal, un saldo de las cuentas fiscales. Claro. Entonces, si usted lo piensa como una casa, ¿cómo gastamos? Depende de nuestros ingresos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ingresos del Estado? Los impuestos, también pueden endeudarse. Nosotros en el modelo lo vamos a ver como impuestos, solo impuestos, ¿sí? Pero en la realidad, ¿cómo se financia el Estado? Bueno, se endeuda con organismos internacionales, Banco Mundial, FMI, BID, etcétera. ¿Sí? Se endeuda en el mercado financiero metiendo bonos o letras. Pasa, ahora vamos a ver. Entonces, termino de cerrar la idea, ¿sí? ¿De qué otra forma? Bueno, aumenta impuestos y de esta forma recauda más ingresos. ¿De qué otra forma? Emite dinero. Tiene muchas formas, ¿sí? Entonces, es difícil poder empujar el gasto si estamos cortos de financiamiento. ¿Cómo podemos hacer? O nos seguimos endeudando, o emitimos, o aumentamos los impuestos. Si aumentamos el gasto y aumentamos los impuestos, y no sé si vamos a aumentar tanto el nivel de actividad económica. Podemos endeudarnos, podemos emitir, bueno, hay múltiples opciones. Depende de cuál sea el plan económico del gobierno, digamos. Si vos te endeudás, por ejemplo, para invertir en capital fijo en tu país, o sea, para ampliar la capacidad, para mejorar las rutas, para darle incentivo a las empresas para que produzcan más, se espera que a largo plazo, cuando vos tengas que pagar esa deuda, tu economía se haya expandido y vos puedas pagar como Estado esa deuda. Ahora, si vos te fumás toda la plata pagando gasto corriente, pagando sueldos, pagando cosas que se consumen ya, no sé si a largo plazo vas a aumentar tu actividad económica y ahí vas a estar en problemas más adelante cuando tengas que pagar. Y ahí por ahí sucede lo que dijo el compañero. Entras en problemas para pagar y puedes terminar en default, que es la no capacidad de pago
la deuda, digamos. ¿Sí? Entonces es una historia muy grande. Nosotros no lo vemos así tan real en los modelos, sino que vemos simplemente que el Estado gasta y que cobra impuestos para financiar. ¿Sí? Pero la realidad por ahí es más compleja. Todo lo que es análisis de presupuesto público, ustedes lo van a ver mucho más detallado después en finanzas públicas. Creo que está en tercero. ¿Sí? Acá lo simplificamos a modo de modelo macro, de macro 1. ¿Sí? Bueno, era mierda. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces, nosotros, ¿cómo vamos a suponer que sucede esto desde el lado del mercado de bienes? Vamos a suponer entonces que el instrumento del Estado es la política fiscal. ¿Sí? Cuando miramos solo mercado de bienes. ¿Y qué es la política fiscal? Básicamente el gasto público, que es la compra de bienes y servicios, ¿sí? Por parte del Estado. Los impuestos, que vamos a suponer que existen dos tipos de impuestos, impuestos fijos e impuestos proporcionales a la renta. Los fijos son un monto fijo, son variables exógenas, y los proporcionales a la renta son una alícuota, 0,10, 0,20, lo que sea, multiplicado por el ingreso. Eso es un impuesto proporcional al ingreso. Y vamos a suponer también que dentro de las políticas fiscales está el otorgamiento de transferencias, que son subsidios. ¿Sí? Generalmente se supone que son transferencias de monto fijo. La renta que el Estado va y le da asignación universal por hijo, tac, toma la plata en monto fijo a la familia. Entonces, esos van a ser los instrumentos. Gasto público, impuestos fijos y proporcionales al ingreso y transferencias. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo esos instrumentos afectan a nuestro modelo renta. Y vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a modelizar esa política fiscal? El gasto, vamos a suponer que es exógeno. Va a ser un nivel de gasto. En los ejercicios con Caro, en un ratito lo van a ver. Va a ser un número. Gasto, gasto público. Transferencias también van a ser exógenas. ¿Sí? Vamos a suponer que el Estado realiza determinado gasto en términos de transferencia. ¿Cuál es la diferencia entre gasto público y transferencias? A ver. Cuando el Estado realiza un gasto, recibe algo en contraposición. Le pago al docente universitario, ¿sí? Para que él dé clases. Paga para que yo dé clases. Tiene una retribución, exactamente. ¿Sí? O hay compras, no sé, insumos para las oficinas públicas. Se obtiene algo en contraposición a la plata que da el Estado. La transferencia no, da plata por nada a cambio, digamos. Le doy la asignación a la familia y espero que la familia lo use de la mejor forma posible. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Después vamos a modelizar a los impuestos de esta forma, les decía. ¿Sí? Un impuesto fijo, que va a ser exógeno, y un impuesto proporcional a la renta. Esta partecita modeliza el impuesto proporcional a la renta. Una alícuota, ¿sí? Que asume valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1, más grande es lo que se recauda en términos del ingreso. Cuanto más cerca de 0, más chiquito es lo que se recauda en términos del ingreso, multiplicado por el ingreso. ¿Sí? Entonces, el impuesto proporcional a la renta, y este es el impuesto fijo. Entonces, ecuación de gasto público, ecuación de transferencias, ecuación de impuestos, y como consecuencia vamos a poder calcular el saldo de las cuentas fiscales. El saldo de las cuentas fiscales es el resultado del Estado, básicamente. ¿Y donde qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los impuestos, todos los ingresos que obtiene el Estado, menos todo lo que gasta. Y dentro de los ingresos van a estar todos los impuestos, impuestos fijos más impuestos proporcionales. Y esta T hace referencia a esta ecuación. ¿Y qué va a estar en los gastos? Bueno, el gasto público y las transferencias. Fíjense que esto está entre paréntesis porque tanto el gasto como las transferencias representan una erogación de dinero para el Estado. ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien. Bueno, entonces, obviamente, si esto es positivo, si este saldo es positivo, decimos que el Estado está en una situación de superávit fiscal, sus ingresos superan a sus gastos. Si esto es negativo, decimos que estamos en una situación de déficit fiscal, el Estado se está gastando más de lo que tiene, digamos. Y si esto va a 0, estamos en una situación de equilibrio fiscal. ¿Sí? Bastante sencillo. Bueno, quiero la fibra. Si nadie tiene una fibra para prestarme, ¿ustedes no estudian con pizarrón? ¿O no traen en la cartuchera? Claro, no traen. Yo también tengo un pizarrón en casa, pero ¿sí tenés alguna? Me ayudaría mucho para que les pueda desarrollar la cuestión. Sí, chao. Chao. Saldo de las cuentas fiscales. Mira, un compañero me acaba de pasar. Siempre hay alguien preparado. Sí, siempre hay alguien preparado. ¿Está bien? Que vine de acá, de allá, de allá. Tranquilo, tranquilo. Respiro profundo y sigo.
Bueno, Caro va a estar contenta que lo trajiste. Le voy a decir que le trajiste exclusivamente para él. Bueno, vamos a desarrollar entonces el tomate de vuelo para no llevarme tu firma. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el modelo renta-gasto. ¿Sí? El modelo renta-gasto que vimos la semana pasada. ¿Sí? Vamos a hacer una diferenciación. A ver, en el modelo renta-gasto, que lo di yo de forma virtual la semana pasada, habíamos visto que cómo se determinaba el nivel de renta en el litigio, ¿se acuerdan? ¿Cómo se determinaba? A partir de la igualdad entre el ingreso y la demanda agregada. ¿Y cuáles eran los componentes de la demanda agregada? Consumo e inversión. ¿Sí? ¿Cómo modelizábamos el consumo? A ver, hacemos repito porque vamos a ver práctica por rato. Consumo autónomo. ¿Sí? Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se acuerdan que esta C era la propensión marginal a consumir, que asumía valores entre 0 y 1? Este es el consumo autónomo. Y se acuerdan que el ingreso disponible era igual al ingreso porque suponíamos que no habían impuestos ni transferencias porque no había estado. ¿Sí? ¿Y la inversión cómo la modelizábamos? Auto. ¿Ah? Bueno, este modelito vimos la semana pasada. Entonces, fíjense que es un modelo para entender cómo se determina el nivel de producto. ¿Sí? Eso me interesa que vaya quedando. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar este modelo renta-gasto y lo vamos a ampliar. Entonces, vamos a ver un modelo para entender cómo se determina la renta de equilibrio con sector público. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y entonces, lo único que hacemos es decir, bueno, ¿cómo cambia la cosa acá? Si el Estado está en el modelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo se determina el ingreso de equilibrio? Bueno, se determina también a partir de la igualdad entre el producto y la demanda agregada. ¿Sí? ¿Y qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar la demanda agregada. Vamos a ampliar el concepto de demanda agregada. Vamos a decir, bueno, ahora la demanda agregada tiene 3 agentes que intervienen ahí. Tiene a los hogares, tiene a las empresas y tiene al Estado. Eso es todo lo que cambia. Ahora incorporamos el Estado, entonces. ¿Sí? ¿Qué hacen los hogares? Consumen. ¿Qué hacen las empresas? Invierten. ¿Qué hace el Estado? Gasta, da transferencias y cobra impuestos. ¿Sí? Entonces metemos todo eso en el modelo. Y ahí empezamos el desarrollo. Entonces vamos a decir, la demanda agregada ahora es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Empezamos así. Y ahí me pongo a pensar, bueno, ¿a dónde entraron los impuestos acá? ¿A dónde entraron las transferencias? ¿No las metió profesor Dios? ¿A dónde entran? A ver. Dentro del gasto, más o menos, no son lo mismo. No son un componente directo de la demanda agregada. Afectan las transferencias y los impuestos. Al consumo, pero antes, ¿a qué afectan? Al ingreso disponible. ¿Sí? Al ingreso disponible. Porque las transferencias y los impuestos son una forma que tiene el Estado para redistribuir ingresos. ¿Sí? Esto actúa en la redistribución de ingresos. Entonces, el gasto público, algo que me interesa que vaya quedando, ¿no? Es un componente directo de la demanda agregada. Están directamente metidos en mi ecuación. Los impuestos y las transferencias tienen un efecto indirecto, porque afectan primero al ingreso disponible, ahora vamos a ver, después afectan al consumo y después afectan a la demanda agregada. De forma indirecta afectan a la demanda agregada. ¿Me siguen? Entonces vamos a ver, bueno, ¿cómo los metemos? Para eso empiezo a ampliar la cosa acá. Y digo, bueno, el consumo acá es igual. Este es un modelo keynesiano. Consumo es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso disponible. ¿Sí? Más. Todo eso es consumo. Inversión. ¿Cómo la modelizo? Exógeno. Más. Gasto público. ¿Cómo lo modelizo? Exógeno, dijimos hace un rato, ¿no? Me interesa que entiendan, porque el desarrollo yo les paso. Todo les paso.
¿Sí? Están todos los libros de desarrollo. Vamos a tratar de entender. ¿Sí? ¿Qué hago entonces? Planteo la ecuación, reemplazo cada función por su ecuación de comportamiento. Esto es fácil, es exógeno, esto es fácil, es exógeno, o sea, va a ser un numerito. Y esto tiene una ecuación. Y ahí empiezo a jugar. ¿Sí? Y digo, bueno, la pucha, dentro del ingreso disponible la profe está diciendo que entran los impuestos y las transferencias. Y me pongo a pensar, bueno, ¿cómo entra? ¿A qué es igual el ingreso disponible? Me hago acá una nota. ¿Sí? Entonces, ingreso disponible es el ingreso que tenemos en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, el ingreso más, ¿qué recibimos por parte del Estado? Transferencia. Menos impuestos. Y ahí pienso, bueno, el impuesto fijo, la profe fijo, me resta un monto fijo de renta del ingreso. Entonces, menos impuesto fijo va derechito como la transferencia, fijo. Y el impuesto proporcional, ¿cómo lo meto? Menos la alícuota del impuesto proporcional por el ingreso. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bueno, entonces si paso en limpio esto, si paso en limpio, fíjense que tengo una I acá y tengo una I acá. Y entonces voy a pasar un poquito en limpio. No sigo escribiendo por acá porque los que están virtual no van a ver. No sé si se entiende. Digo acá, ¿se entiende? Sí, lo hago acá. ¿Lo hago acá, Rafael? Y entonces digo, bueno, ingreso disponible es ingreso menos más transferencias menos impuesto fijo menos impuesto proporcional. Y él decía, pasemos en limpio porque vamos a tener dos veces ingreso, tenemos ingreso y tenemos ingreso. Entonces, junto lo que dice ingreso, ¿y qué me queda? Queda ingreso disponible es igual a ingreso por 1 menos T más transferencia, menos impuesto fijo. ¿Sí? ¿Qué hice? Había ingreso y había ingreso, o sea, ¿qué factor común? Ingreso. Saco factor común ingreso, me queda ingreso por 1 menos T. ¿Y qué me queda fuera? Transferencias e impuestos fijos que no dependen del monto de ingreso. ¿Sí? Trabajar genéricamente. Me queda esto entonces. Entonces, todo esto hay que meter acá donde dice ingreso disponible. ¿Qué es lo que está hecho acá? Fíjense. Ya le va a quedar. ¿Qué le puse? Sí. ¿No? Bueno, parece que me preguntaba. Entonces, ¿qué les puse acá? Fíjense, le puse consumo. Función consumo es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso disponible. Recién desarrollamos la ecuación del ingreso disponible. ¿Sí? Acá no está sacado factor común todavía. Está la expresión larga. Ingreso más transferencias, menos impuestos fijos, menos impuesto proporcional por ingreso. ¿Sí? Está. Luego, ¿qué hice acá? Apliqué propiedad distributiva. ¿Sí? Porque todo esto está entre paréntesis, entonces dice propensión marginal a consumir por I, por transferencia, por impuesto proporcional. O sea, distribuí las C. Y después, recién saqué factor común. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer el desarrollo completo acá para que les quede, pero es exactamente lo mismo. Y después, ¿qué hago entonces? Demanda agregada es consumo más inversión más gasto, y reemplacé donde decía consumo, metí todo consumo, y después inversión y gasto. ¿Sí? Pero vamos a hacer acá para que les quede bien el desarrollo completo. Lo que voy a hacer es borrar esto. Borro esto y sigo el desarrollo acá. ¿Sí? Entonces, seguimos acá el desarrollo. ¿Sí? Desde esta partecita, sigo acá. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense. Tengo, volvamos a escribir. ¿Sí? Entonces tenemos demanda agregada es igual a consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso disponible más inversión más gasto. ¿Sí? Estábamos ahí. Entonces lo que les dije ahora es, bueno, reemplacemos el ingreso disponible por la función ingreso disponible. ¿Sí? Hago el reemplazo. ¿Qué me queda? Me queda consumo más C, y donde dice ingreso disponible, reemplazo por la función que desarrollamos recién. ¿Sí? ¿Qué me dice la función? Bueno, esto es I por 1 menos T más transferencias menos impuestos fijos. Y copio el resto, ¿no? Más
inversión más gasto. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bueno, esto es igual a demanda agregada. ¿Sí? Bueno, y ahí, ¿qué pasa? ¿Esto para qué lo estoy haciendo? Yo quiero saber cómo se determina la renta en el equilibrio. ¿Sí? Entonces, el modelo parte de buscar esto, el equilibrio, y nosotros para encontrar el equilibrio lo que hicimos fue empezar a desarrollar la demanda agregada. Pero sabemos que la demanda agregada es igual al ingreso, al principio, ¿no? Porque el equilibrio, el modelo en el equilibrio me dice demanda agregada igual al ingreso. Entonces, todo esto que es igual a la demanda agregada también es igual al ingreso. ¿Sí? Todo esto es demanda agregada. ¿Sí? Entonces tengo demanda agregada igual a ingreso. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero que se den cuenta que acá también tengo el ingreso. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es, al final, encontrar una ecuación para entender cómo se determina el ingreso en el equilibrio. ¿Sí? Entonces tengo que tener toda la variable ingreso de un solo lado. Si no, no voy a poder resolver la ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo ingreso es igual a demanda agregada. ¿Qué es igual a demanda agregada? Al consumo más la inversión más el gasto. Y ahora empiezo a desarrollar. ¿Sí? Si quiero poder desarrollar, llegar a una ecuación, tengo que tener toda la variable ingreso de un solo lado. ¿A dónde tengo ingreso? Tengo acá, en esos dos lados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevar esta variable ingreso para este lado. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Puedo llevarla directamente? No, porque acá está multiplicando. Tengo que aplicar primero propiedad distributiva de la propensión marginal a consumir respecto a las tres partecitas que están dentro del paréntesis. Resuelvo eso. Entonces me va quedando consumo más C por I por 1 menos T más C por transferencia menos C por impuesto fijo más inversión más gasto. ¿Se entiende? Apliqué propiedad distributiva. Esta C, que está multiplicando a todo esto, apliqué propiedad distributiva. Le multipliqué por esto, le multipliqué por esto y le multipliqué por esto. Eso es. ¿Sí? Bueno, ¿y ahí qué me va quedando? Ahora sí, esto me está sumando, lo puedo pasar para el otro lado restando. Es puro álgebra. ¿Sí? Entonces hago I menos C por I por 1 menos T es igual a, escribo lo que me quedó, consumo autónomo más propensión marginal a consumir por transferencia, menos propensión marginal a consumir por impuesto fijo, más inversión, más gasto. ¿Sí? Bueno, ¿y qué me está quedando? De vuelta, tengo ingreso y tengo ingreso. ¿Qué hago? Saco factor común de vuelta. Si saco factor común, ¿qué me va a quedar? 1 menos C por 1 menos T. Y acá me queda exactamente lo mismo. Consumo más transferencia más impuesto fijo más inversión más gasto. Y al final despejo la I solita, como esto está multiplicándose, puedo pasar todo esto dividiendo para el otro lado y llegué a mi expresión final acerca de cómo se determina el ingreso en el equilibrio. Entonces el ingreso en el equilibrio es igual a todo esto, que los vamos a llamar componentes autónomos del gasto. Acá están, ¿sí? Se lo suele llamar A, cerito, componentes autónomos. Entonces, todo esto lo vamos a llamar A cerito, componentes autónomos, A cerito sobre 1 menos C por 1 menos C. Y llegamos al final. ¿Sí? Entonces, esto los invito a que ustedes se sienten tranquilitos con un matecito a la tarde y vuelvan a hacer ustedes solos. ¿Sí? Un matecito, bueno, noche con un fernecito, ¿se lo que toman? Como ustedes quieran. ¿Sí? Antes de salir, entonces, se ponen a practicar. Entonces, no es difícil. Lo que tengo que saber es, parto de acá, desarrollo la demanda agregada, digo que es consumo, inversión y gasto y empiezo a jugar. Pongo la ecuación de consumo, donde dice ingreso disponible, le meto lo que es el ingreso disponible y trabajo algebraicamente. Tengo que estar afinado en el álgebra. Sí. Ah, muy bien, muchas gracias. Esto es menos. A mí se me pasó me chipoteó el signo. Sí, acá era menos, mantengo el menos. Gracias. ¿Sí?
Bueno, entonces pensemos, como dice la compañera, vamos a pensar qué hay adentro de esto. ¿Qué forma parte de los componentes autónomos? Son todos componentes de la demanda agregada, ¿sí?, que no afectan directamente al ingreso. No están multiplicados por I estos, ¿sí? Serían variables exógenas del modelo. Consumo autónomo, inversión, gasto público, transferencias e impuestos fijos, ¿sí? Entonces, el ingreso de equilibrio es igual a todos esos componentes autónomos dividido 1 menos C por 1 menos T. Esta C es la propensión marginal a consumir y esta T chiquita es la alícuota del impuesto proporcional, ¿sí? Y ahí en esa ecuación se puede dar cuenta de, entonces, cómo va a cambiar este ingreso si hacemos ejercicios de estática comparativa. Porque, ¿qué hacemos con estos modelos? Entendemos. Ahí te voy a la pregunta. Entendemos cómo se determina el ingreso en el equilibrio. Entonces, ¿de qué depende el ingreso en el equilibrio? Depende del consumo, depende de las transferencias, de los impuestos fijos, de la inversión, del gasto, de la propensión marginal a consumir y de los impuestos proporcionales. Y podemos entender con esto también cuándo va a cambiar el ingreso. Una vez que encontramos un equilibrio, vamos a entender, bueno, si el Estado aplica una política, o si el consumo cambia, o si la inversión cambia, si cambian los impuestos, si cambia el gasto, ¿para dónde se me va el ingreso? ¿Sí? Eso es un ejercicio de estática comparativa. Vamos a pasar de un equilibrio a otro equilibrio. Eso es lo que vamos a hacer en adelante. A ver qué más dice acá. Bueno, está bien. Entonces veamos cómo afectan las variables a mi ecuación. Sí, obviamente, si aumenta el consumo, si aumenta la inversión o si aumenta el gasto público, va a aumentar la demanda agregada y va a aumentar el ingreso de equilibrio. ¿Lo ven? Están sumando, ¿no? Consumo, inversión y gasto. Si aumentan las transferencias, también va a aumentar la demanda agregada porque está sumando, ¿no? Va a aumentar la demanda agregada y va a aumentar el ingreso de equilibrio. Si baja el impuesto fijo, va a aumentar la demanda agregada y va a aumentar el ingreso de equilibrio. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, aumentan los impuestos proporcionales? ¿Va a aumentar la demanda agregada o va a reducirse la demanda agregada? Se va a reducir, ¿no? Si yo lo pienso, perdón. Desde la interpretación económica, un aumento de cualquier tipo de impuesto va a reducir el ingreso disponible, va a reducir el consumo, va a reducir la demanda agregada y va a reducir el ingreso en el equilibrio. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, siempre para poder, porque después vamos a tener que graficar y hacer ecuaciones y qué sé yo, siempre los invito primero a pensar desde la interpretación económica a dónde toque llegar. ¿No? Tiene que bajar, tiene que subir o tiene que bajar esta variable. Una vez que lo pienso, lo calculo y lo demuestro, digamos. Porque por ahí en el álgebra uno se puede equivocar, ¿no? Pero si tiene la intuición de la interpretación para dónde tiene que irse mi variable, no le podemos pifiar. Bueno, a ver qué dice ahí en el chat. ¿Por qué cambió el signo de...? Porque fíjate que acá cuando desarrollamos la ecuación dijimos que era menos propensión marginal a consumir por impuesto fijo. Y acá yo, al copiar, me equivoqué y puse más. Pero debería haber puesto menos. O sea, me equivoqué al copiar nomás. O sea, y tiene que ser menos porque tiene sentido que un aumento del impuesto fijo te reduzca la demanda agregada y te reduzca el nivel de ingreso. Bueno. A ver, ¿cómo seguimos con esto? Entonces, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo del multiplicador. Bueno, ahí está lo del multiplicador. Entonces, acá fíjense, en la presentación yo les resumí, ¿sí? Entonces tenemos ingreso de equilibrio es igual a componentes autónomos sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver esto del multiplicador que decía el compañero. ¿Sí? Recuerden que habíamos visto que el multiplicador en el modelo renta-gasto era 1 sobre 1 menos C. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué tenemos como multiplicador del gasto autónomo o de los componentes autónomos? Toda esta expresión. 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Entonces, si uno hace una comparación, voy a borrar esta partecita. ¿Sí? Si uno puede reexpresar esto de esta forma, es decir, el ingreso de equilibrio es igual a los componentes autónomos por 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Qué es esto que está acá? Es el multiplicador. ¿Sí? Y si uno compara el multiplicador del modelo con sector público con el multiplicador renta-gasto,
del modelo que vimos la semana pasada, el multiplicador del modelo renta-gasto era solo 1 sobre 1 menos C. ¿Por qué? Porque no habían impuestos. ¿Sí? Si esto es 0, todo esto se vuelve 1 sobre 1 menos C. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál va a ser más grande? ¿El multiplicador del modelo que estamos viendo ahora o el multiplicador del modelo renta-gastos? ¿A qué les parece? El del renta-gastos. ¿Por qué? O sea, la veo en la matemática, es muy fácil ver en la matemática, ¿no? Esto, cuanto más grande sea esta alícuota del impuesto, más chiquitito va a ser el multiplicador. Es claro, desde la matemática. Pero desde la interpretación económica, a ver, ¿por qué el multiplicador va a ser más grande en el modelo renta-gasto? Porque, ¿qué es el multiplicador? A ver, hagamos un repasito. ¿Cómo cambia el ingreso cuando varía alguno de los componentes autónomos? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el modelo renta-gasto, si aumentaba el consumo, ¿cómo yo veía el efecto multiplicador? ¿Qué pasa cuando aumenta el consumo en este modelo? Yo quiero ver al final qué pasa con el ingreso, ¿no? Si aumenta el consumo en el modelo de renta-gasto, ¿qué pasa? Antes de aumentar el ingreso, ¿qué pasa? El consumo es un componente ¿de qué? De la demanda agregada, ¿no? Entonces, si aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, aumenta el ingreso, dice la compañera, ¿no? Pero el ingreso también influye en el consumo, ¿no? ¿Se acuerdan la ecuación de consumo? Me acuerdo en el medio. Consumo era consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso disponible, ¿no? Por esta forma de pensar al consumo existe el efecto multiplicador, básicamente. ¿Por qué? Porque cuando hay cualquier shock o política que me cambia el ingreso, por ejemplo, nuestro shock fue suponer que aumentaba el consumo autónomo. Y para poder repasar este efecto multiplicador, pensemos que por alguna razón aumenta el consumo autónomo. Eso, si yo pienso en la ecuación de demanda agregada, me impulsa la demanda agregada, me impulsa la renta. Pero la renta vuelve a empujar el consumo, porque parte del consumo depende del consumo autónomo y otra parte está incentivado por el nivel de ingreso. Y ahí se produce esa cadena de efectos. Al aumentar el ingreso, aumenta el consumo de vuelta, aumenta la demanda agregada de vuelta, aumenta el ingreso de vuelta y se produce ese efecto multiplicador. ¿Me siguen? Eso es el efecto multiplicador. O sea, si no tuviéramos una propensión marginal a consumir, si no tuviéramos un consumo que depende del ingreso, no existiría efecto multiplicador. Y el efecto multiplicador, entonces, en definitiva, me está mostrando que, por ejemplo, yendo a este ejemplo, un aumento del consumo autónomo impulsa el ingreso, pero el incremento del ingreso es más que proporcional respecto al incremento del consumo inicial. Eso es el efecto multiplicador. Si el consumo, por ejemplo, se expandió en un principio en un 10%, el ingreso va a aumentar en más que un 10%. Eso es el efecto multiplicador. ¿Sí? En el modelo renta-gasto. ¿Qué pasa en el modelo con sector público? Se produce este mismo efecto. Pero ¿qué pasa? Cuando aumenta el ingreso, ¿qué hace el Estado? Una parte del aumento del ingreso se lo chupa como impuesto proporcional a la renta. ¿Bien? Entonces, si yo comparo en este modelo con este tipo de multiplicador, ¿qué es lo que pasa? Si repito el ejemplo, ¿no? Si el efecto era, si el shock, perdón, era un aumento del consumo autónomo. Según este modelo con sector público, eso va a llegar a un aumento de la demanda agregada, a un aumento del ingreso, y ahí cambia la cosa. Ese aumento del ingreso no va a llevar todo a un aumento del consumo. Parte de ese aumento del ingreso se va a ir al Estado como recaudación de impuestos. Y lo que queda va a aumentar el consumo, va a aumentar la demanda agregada y va a aumentar el ingreso, etcétera. Se producen los efectos, ¿no? Entonces, esa cadena de efectos multiplicadores va a ser más chiquito, porque parte de la expansión inicial se la va a llevar el Estado. ¿Me siguen? Por eso, así yo interpreto que este multiplicador con sector público es más chiquitito que el del modelo renta-gasto que no tiene sector público. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Se entiende bien lo que es el efecto multiplicador? Porque eso va hasta el último modelo que damos en la materia. Si no se entiende, lo explicamos de otra forma. Creo que Caro me dijo que lo dio de vuelta en la práctica el viernes pasado.
¿Se entiende o no? Sí. Bueno. Entonces, el multiplicador del gasto autónomo es ese, 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Fíjense que cuanto más chiquitito sea T, o sea, cuanto más chiquitita sea la alícuota que el Estado cobra en términos de impuestos, más grande va a ser el multiplicador. Porque en esa cadena de efectos, menos va a ser lo que se chupa de ingresos del Estado en términos de impuestos proporcionales. ¿Sí? Bueno. A ver, creo que tengo un ejemplito por acá. Okay. Bueno, no, vamos a ver primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo graficaríamos el equilibrio. Si, o sea, vimos el equilibrio en términos matemáticos. Ya está. Vamos a ver cómo graficamos y vamos a empezar con algunos ejercicios de estática comparativa. Entonces, ¿cómo graficamos primero? Acá hay un ejemplo de un gráfico, ¿no? ¿Qué tenemos? Demanda agregada respecto a la renta, el equilibrio donde se produce, donde se cruza la recta de 45 grados, que es esta línea entrecortada, que está medio clarita, y la curva de demanda agregada. ¿Cómo graficamos la curva de demanda agregada? Lo voy a hacer por acá. Voy a borrar esta partecita que está acá. Esto que está acá abajo dejo porque por ahí nos sirve en un ratito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para graficar? Bueno, hago mi gráfico, pongo demanda agregada acá, pongo renta acá, hago la recta de 45 grados, donde me indica todos los puntos donde demanda agregada es igual a renta, y grafico la curva de demanda agregada. ¿A qué va a ser igual la curva de demanda agregada? La borré recién. Pero bueno, ustedes la tienen anotada ahí. ¿Sí? La demanda agregada es consumo autónomo más C por TR menos C por T0 más 1 menos C por TI más inversión. Vamos a poner todos juntos los componentes exógenos primero. Más inversión, más gasto, más 1 menos C por T. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación de la demanda agregada para graficar. Y la expresión de la demanda agregada, como le hicimos antes. Cuando empezamos el ejercicio, ¿sí? Antes de buscar la igualdad entre ingreso y demanda agregada, dijimos demanda agregada es igual a consumo, que era todo esto, inversión y gasto. Entonces, esta es la que uso para graficar. Entonces, en esta ecuación queda bien claro cuál es la ordenada del origen de la función de demanda agregada para graficar. ¿Cómo encuentro la ordenada del origen? Digo, bueno, si quiero graficar la demanda agregada respecto de la renta, la ordenada del origen es el punto donde empiezo a graficar, es el valor de la función cuando esta variable vale 0, cuando el ingreso vale 0. Si yo miro esto y digo ingreso vale 0, acá me faltó una I. ¿Sí? Si el ingreso vale 0, esto se hace 0 y entonces la ordenada del origen es todo esto que está acá, todos los componentes autónomos. ¿Sí? Entonces, componentes autónomos, a todo esto vamos a llamarlo componentes autónomos. Todo esto es A cerito. ¿Sí? Entonces, esta función empieza en A cerito, componentes autónomos. Y después veo, bueno, ¿cuál es la pendiente de la función? Para ver cuál es la pendiente, la forma más fácil es pensar cómo cambia la función que quiero graficar cuando cambia la variable que está en este eje, que es el ingreso. Si yo hago la derivada de esta función respecto del ingreso, eso es igual a 1 menos C por T. Entonces la pendiente es 1 menos C por T. ¿Sí? Fíjense que C es positiva y asume valores menores que 1, o sea que la pendiente es positiva. Esto es una función lineal. Entonces, listo, ya sé todo eso. Empiezo desde acá y hago demanda agregada, función lineal con pendiente positivo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, esta partecita es la ordenada del origen. Y esta partecita es la pendiente en la función. ¿Sí? ¿Entendieron cómo calculo la pendiente? Como cualquier función lineal. ¿Sí? Agarro para calcular la pendiente y
Entonces, ¿cómo cambia la demanda? ¿Cómo cambia? ¿No? Esto es igual a 1 menos C por T. Es la forma para calcular la pendiente. Siempre va a ser positiva. ¿Sí? Siempre va a ser. ¿Por qué? Porque la demanda siempre aumenta cuando aumenta el ingreso. ¿Sí? O sea, pensar cómo cambia, cómo se va a afectar la demanda cuando cambia el ingreso marginalmente. Siempre va a ser positivo. ¿Sí? Y es una función lineal. O sea, que siempre la van a graficar como una función lineal con pendiente positiva. Y chao. ¿Sí? Bueno, y entonces en este puntito donde cruzo la recta de demanda agregada con la recta de 45 grados, determino la demanda agregada en el equilibrio y el nivel de ingreso para el equilibrio. Ese es el gráfico del equilibrio en el modelo con sector público. Entonces, ¿sí? ¿Me siguieron? Por ahí a veces tenemos como dificultades para encontrar la ordenada del origen y la pendiente de función. ¿Sí? Pero los invito a agarrar libros del cuchillo de nivelación para ver cómo graficar una función lineal. Básicamente es eso. ¿Sí? De forma rápida les digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, miro, ¿cuál es la variable que quiero graficar? En este caso, demanda agregada. ¿Contra qué variable grafico? Contra ingreso. Tengo bien claro eso. O sea, agarro mi ecuación, que en este caso es esta, y pienso, ¿cuál va a ser el valor que asume la función en este puntito? Bueno, el valor que va a asumir es el valor de la función cuando esta variable vale 0. O sea, si esta variable está en 0, veo cuánto vale la demanda agregada. Entonces, agarro mi función, le doy 0 al ingreso. Si le doy 0 al ingreso, todo esto se anula y me queda que la ordenada al origen es esto que está acá. Esa es bien fácil. ¿Sí? Entonces, ordenada al origen, componentes autónomos. ¿Y cómo calculo la pendiente? Siempre de la misma forma. Para ver la pendiente, básicamente es pensar cómo cambia mi función cuando cambia la variable que está acá, que es el ingreso. ¿Cómo hago ese cambio? Siempre lo veo en términos marginales. Para eso se usa derivada, ¿no? Entonces hago la derivada de la demanda agregada respecto del ingreso. Esta parte nomás tiene ingreso. Todo esto no tiene. Y es re fácil. Si hago derivada de demanda agregada respecto al ingreso, es solo esto, porque es una multiplicación en esta parte. Entonces me queda que es igual a 1 menos C por T. ¿Sí? Y listo. Entonces es una línea recta. No derivar ni nada, pero les digo, el que se acuerda, por ahí es más fácil hacerlo así. El que no se acuerda que es una línea recta. Ya existe. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos acá en el gráfico. Fíjense. Recta de 45 grados y una curva de demanda agregada inicial. ¿Sí? Entonces, si sabemos graficar, ¿sí? Supongamos que entendimos bien y ya sabemos graficar el modelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer ejercicios de estática comparativa. ¿Qué es un ejercicio de estática comparativa? Bueno, es pasar de un equilibrio a otro equilibrio después de alguna perturbación o de alguna política económica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Un poquitito. Y entonces, para poder resolver estos ejercicios siempre tenemos que saber interpretar económicamente, hacer matemática y graficar. Las tres cosas vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, podemos ir primero a hacer la matemática junto con el gráfico. Pensemos, a ver, acá el ejercicio que se propone es un aumento del gasto público. ¿Sí? Entonces, pensemos primero, ¿qué va a pasar con el ingreso en el equilibrio si aumenta el gasto público? Miren ahí lo que dice, ¿no? Si aumenta el gasto público, ¿qué pasa con la demanda agregada? Aumenta la demanda agregada y ¿qué pasa con el ingreso entonces? En el equilibrio. Aumenta, ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Por qué pasa eso? Porque el gasto público es un componente de la demanda agregada. Cuanto mayor el gasto público, mayor es la demanda agregada y por lo tanto en el equilibrio mayor va a ser el ingreso. ¿Sí? Y eso es lo que veo acá. Partimos de este equilibrio inicial y veo gráficamente que un aumento del gasto público, fíjense que el gasto público, ¿a dónde está en la función de demanda agregada? Está dentro de los componentes autónomos. ¿Sí? Está en la ordenada del origen de la función, digamos. O sea que gráficamente un aumento del gasto público desplaza la demanda agregada hacia arriba. ¿Sí? Expande la demanda agregada hacia arriba. Y por lo tanto, como está hecho acá, desplaza la demanda agregada hacia arriba, mostrando el aumento del gasto. Y por lo tanto, en el equilibrio, el cruce de la recta de 45 grados con la curva de demanda agregada me muestra que el ingreso en el equilibrio aumenta. ¿Lo ven? Bastante sencillo. Entonces, ¿cómo van a hacer eso en el examen? Bueno, ¿cuál es el efecto de una política fiscal? Les dice el estatuto, ¿no? Bueno, el efecto de la política fiscal es que aumenta la demanda agregada y en el equilibrio aumenta el ingreso. ¿Sí?
Lo demuestro gráficamente cómo paso de esta recta a esta recta y muestro que en el equilibrio mi ingreso aumentó. ¿Sí? O sea, para que quede completito este ejemplo, les agregué valores acá. ¿Sí? Entonces, supónganse que estas eran las funciones. ¿Sí? Que la función consumo era esta. Consumo autónomo 30, propensión marginal a consumir 0,80 por ingreso disponible, inversión exógena igual a 10, gasto público igual a 10, transferencia 0, impuestos fijos 5, impuestos proporcionales 0,10 por ingreso. ¿Sí? Estos son los datos. Entonces, el ejercicio pide calcular el ingreso de equilibrio y el multiplicador. Hagamos el primero, ¿sí? No vamos a desarrollar todo porque lo van a ver con Caro también en un rato. Si no, yo no voy a terminar la teoría, pero hagamos este para que se entienda un poquito más de qué estamos hablando. Borro todo esto. ¿Sí? Entonces dice calcular el ingreso y el multiplicador. ¿Cómo calculo el ingreso de equilibrio? Y les voy escuchando, ustedes meditan. ¿Qué hago? Ingreso igual a demanda agregada. ¿A qué es igual a la demanda agregada? Bien. ¿Cuál es la función? Consumo. Pongo los números. 30. Ajá, por ahora lo pongo así. Más inversión. Está. Y ahora tengo que descomponer este ingreso disponible, ¿no? Vamos a ir a agregar entonces. Esto es igual a 30 más 0,80 y donde dice ingreso disponible, abro un paréntesis y escribo lo que equivale al ingreso disponible. ¿A qué equivale? A ingreso menos o más transferencias. ¿Hay transferencias? Valen 0. Pongo para que les quede 0. Esto es de la transferencia. Menos impuestos fijos. 5. Menos impuestos proporcionales. Siempre. Porque las que recibimos ingresos somos las familias. Bueno, pero menos 0,10 por ingreso. ¿Sí? Acá más 10 pongo más 20 directamente, ¿sí? Más 20. ¿Vamos bien? Fíjense que es reemplazar nomás. Va a ser bien mecánico. Bueno, y ahí resuelvo. ¿Qué me está quedando? Voy a borrar esto que está acá abajo. Sí, ¿qué me está quedando? Se me queda más 30 más 20, 50. ¿Y acá qué me queda? 0,80 por I. Aplico propiedad distributiva, ¿sí? 0,80 por I. ¿Y alguien puede resolver 0,80 por menos 5? Menos 4. 0,8 por menos 0,10. Sí, y resuelvo entonces. Y acá apliqué propiedad distributiva. Hice esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. ¿Y ahí qué me queda entonces? Fíjense que yo quiero encontrar un valor para ahí. Me dice calcular el ingreso de equilibrio. ¿Sí? Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo ingreso, tengo ingreso, tengo ingreso. Tengo todo lo que tiene ingreso para el primer miembro. ¿Sí? Entonces digo ingreso, está sumando, lo paso restando, menos 0,8 por I, está sumando. ¿Y acá qué me está acá? Sí, sí, háganlo. Hacelo y pásame. 0,7 ya le voy a dar, creo. 0,72. Y acá tengo de vuelta ingreso, ingreso. Saco factor común.
ingreso y me queda 1 menos 0,72. ¿Sí? Entonces me queda que el ingreso en el equilibrio es igual, ponerlo acá para que se vea mejor. El ingreso en el equilibrio es igual a 1 sobre 1 menos 0,72. Ah, sí, perdón. 46 sería entonces, ¿no? Gracias. Por 46. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cuál? 10 y 10, le puse 20 acá, ¿no? Esto sería todo consumo, inversión y gasto. ¿Sí? No, no. ¿Sí? Reemplacé cada variable por su ecuación mío. Solo reemplazamos y trabajamos algebraicamente. ¿Sí? Entonces, una vez que uno resuelve esto, encuentra el valor del ingreso de equilibrio inicial. ¿Sí? Y la consigna, fíjense que dice, calcule el ingreso y el multiplicador. Y acá yo me puedo dar cuenta, en esta ecuación, esto es el multiplicador, ¿verdad? Este es el multiplicador, aquí lo pongo. Este es el multiplicador y estos son los componentes autónomos. No, este es A. Entonces ahí ya puedo resolver todo lo que me pide. Para calcular el ingreso resuelvo esto y el valor del multiplicador es este. 1 sobre 1 menos 0,72. ¿Cuánto te da? ¿Y el multiplicador? 3,57. Bueno, ¿cómo interpretamos ese multiplicador? A ver. Ese multiplicador se interpreta así, que cualquier aumento en un peso de cualquiera de los componentes autónomos del gasto público, por ejemplo, o el consumo autónomo, o lo que sea, aumenta el ingreso de equilibrio en 3,57 pesos. Ahí vemos el efecto multiplicador. ¿Sí? ¿Sí? Un aumento, ponele que calculamos el multiplicador del gasto, un aumento de 1 peso en el gasto público, ¿sí? Aumenta en 3,57 pesos el ingreso de equilibrio. Profe, una consultita, en el modelo siempre va a ser el aumento de a 1 peso, digamos. No, ese no va a ser de 1 peso. Nunca va a ser de 1 peso. Esa es la forma de interpretar el multiplicador nomás. Sí. Esto es como, ¿qué significa ese 3,57? Si uno quiere darle un significado, implica que por cada peso de aumento de alguno de los componentes autónomos, por ejemplo, el gasto público, el consumo autónomo, el ingreso de equilibrio termina aumentando 3,57 pesos. O sea que se expande, que se triplica. Por un aumento unitario en cualquiera de los componentes, el producto más que se triplica, digamos. ¿Sí? Claro, ahora vamos a ver, me voy a hacer el gasto porque este ejercicio justamente simula un aumento del gasto. ¿Sí? Pero en el ejercicio nunca va a aumentar en 1 peso, va a aumentar un poco más seguramente. ¿Sí? Es positivo. No, fíjate, 1 menos 0,72 dice ahí. Eso es positivo, es todo positivo. Nunca puede ser negativo. Bueno, entonces el ejercicio después, o sea, este es el equilibrio inicial, el equilibrio este. Este y cerito es lo que calculamos recién, el equilibrio al inicio. ¿Sí? Y el ejercicio este dice, bueno, ahora suponete que se lleva a cabo una política fiscal expansiva, aumentando el gasto, pasando de 10 a 18. ¿Sí? Entonces te pide de vuelta, volver a calcular el ingreso de equilibrio y el efecto multiplicador. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿qué se les ocurre?
¿Cómo calcularían? A ver, ¿tienen una idea? Bien. Podría ser. Bueno, resolvieron todo. Nos vamos. Nos vamos muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, hay dos formas, ¿sí? Para resolver este ejercicio de estática comparativa. Una forma es en niveles, como dice la compañera, y otra forma es con cálculo de variación, como dice el compañero. Entonces, le voy a mostrar las dos formas, ¿sí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Si no, hablen un poquito más bajo, por favor. ¿Sí? Vamos a hacer de las dos formas, entonces, ¿sí? Dejo esto. Vamos a anotar esos datos. Entonces, al inicio, el multiplicador era K 357 y el ingreso de equilibrio era más o menos de 164. Más o menos. ¿Sí? Entonces, ahora dice, aumenta el gasto para el punto 2. Aumenta el gasto de forma tal que el nuevo nivel de gasto es igual a 18. O sea que el cambio de gasto, ¿cuánto es? Era de 10 y pasa a ser 18. El cambio del gasto es igual a 8. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de resolver este ejercicio de estática comparativa, ya sea por un aumento del gasto o por cualquier política que se aplique. ¿Sí? Por cualquier política, menos por un cambio en los impuestos proporcionales. ¿Sí? Primero les explico esto y después les explico los impuestos proporcionales. Si no, me disperso. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas formas? Calculamos. O en términos de niveles, ¿sí? En términos de niveles. ¿Qué quiere decir en términos de niveles? Pongo todas las variables, ¿sí? En su valor en de nivel. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a volver a escribir todo. Ingresos igual a demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto. Y pongo los nuevos valores, los nuevos niveles. ¿Qué es lo único que me cambió acá? El gasto. Que antes había puesto que valía 10 y ahora voy a poner que vale 18. El resto escribo absolutamente lo mismo y hago todo el desarrollo de vuelta. ¿Sí? Como yo ya sé que esto termina siendo ingreso igual a componentes autónomos por 1 sobre 1 menos C por 1 menos C, no voy a hacer todo el desarrollo de vuelta porque si no, no vamos a avanzar, y yo sé que el gasto está metido acá en los componentes autónomos, lo que voy a hacer es replantear la ecuación en términos de esta ecuación final, para no tardar en el desarrollo algebraico de vuelta. ¿Sí? Entonces vamos a hacer desde ahí. A0, ¿qué era? Consumo autónomo más inversión autónoma más gasto público más transferencias menos impuestos fijos. Esto es A0 por 1 sobre 1 menos C por 1 menos C. No hago todo el desarrollo de vuelta. Entonces, ¿qué hago? Escribo todo en niveles. El consumo, ¿cuánto valía? Mira acá, 30. La inversión, ¿cuánto valía? 10. El gasto es lo único que cambia. 18. ¿Sí? Y el resto es lo mismo. Más propensión por transferencias que valían 0, menos propensión marginal a consumir por impuesto fijo, que vale 5. Todo eso por 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Sí? Y resuelvo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Escribir toda la ecuación con los nuevos valores de la variable. ¿Cuáles son los nuevos valores de la variable? Todo lo que tenía antes, lo único que cambio es la política. Que antes el gasto era de 10 y ahora pasa a ser 18. Yo me equivoqué. Gracias. Espero. ¿Sí? ¿Se entienden? Cambié. Acá tengo que darme cuenta de que de los niveles de las variables, del valor en términos absolutos. ¿Sí? Bueno, y ahí resuelvo. Resuelvo esto y me da el nuevo valor del ingreso de equilibrio. Esa es una forma, esa es la forma larga.
la más tediosa, digamos. Y la otra forma es en términos de variación. ¿Por qué 0,72? No, no, yo estoy escribiendo toda la ecuación de vuelta. Lo escribí todo. O sea, te quedó 0,72 de haber resuelto cosas antes. ¿Sabes? Yo volví a escribir toda la ecuación del ingreso de equilibrio. Reescribí esto. ¿Sí? Sí. No, generalmente no cambia una, cambian dos o tres. Pero para poder entender cómo cambian dos o tres, hace una, después hace ya más, digamos. No, o sea, generalmente Adolfo hace esto. Suponete que aumenta el gasto, bajan los impuestos y cambia el consumo. Decime cómo cambia el precio. Así es el examen. ¿Sí? Vamos a empezar así con ejercicios simples y después vamos a desarrollar los más complejos. ¿Sí? Pero eso no cambia, o sea, lo único que vas a cambiar es que vas a cambiar el valor de más variables. Si vos entendés la lógica de lo que tenés que hacer, después esto más. Después la otra forma en variaciones, el estudio de variación, para mí es la más fácil, o es más sencilla. ¿Por qué? Porque el término de variación, ¿qué implica? Implica que nosotros sabemos que el cambio en el ingreso de equilibrio va a ser igual al cambio en la variable que estoy analizando, en este caso el cambio en el gasto público, por el multiplicador del gasto público. ¿Sí? Eso vale para cualquier política, excepto para cambios en los impuestos proporcionales a la renta. Si cambian los impuestos proporcionales a la renta, no se puede resolver por esta forma. No se puede resolver. Si cambian cualquiera de las otras variables, sí se puede. Con el impuesto proporcional, porque el impuesto proporcional te cambia el multiplicador. ¿Sí? Entonces no se puede. Y si cambia la propensión marginal a consumir, tampoco se puede. ¿Sí? O sea, si cambia la propensión marginal a consumir o si cambia los impuestos proporcionales, no se puede resolver por variación. Porque cambia el multiplicador. Vamos a estar haciendo cagada. Si cambia cualquiera de las otras cosas, consumo, inversión, transferencia, ¿sí? ¿Cómo resuelvo? Sí. El 5. Acá. Este es el impuesto fijo. Fíjate que era consumo más inversión más gasto más transferencias multiplicadas por el propensión marginal a consumir menos propensión marginal a consumir por impuesto fijo. ¿Sí? Saqué data. No, no. Sería, el cambio en el ingreso siempre va a ser igual al cambio en la variable que está analizando por el multiplicador de esa variable. Ahora, como yo analizo una política fiscal que consiste en cambiar el gasto, el cambio en el ingreso va a ser igual al cambio en el gasto público por el multiplicador del gasto público. ¿Sí? Entonces, si lo resuelvo así, ¿cómo voy a hacer? ¿A qué equivale el cambio en el gasto público en este ejercicio? ¿Cuánto cambió el gasto? Pasó de 10 a 18, entonces el cambio es 8. Ese es el cambio en el gasto, la variación es de 8. ¿Y el multiplicador del gasto? ¿A qué es igual? Es igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Sí? Hice variación del gasto por multiplicador del gasto. Las dos formas le tienen que dar iguales. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se resuelve esto? Sí, está. Lo van a hacer varios ejercicios con Caro. Sí, pero yo les quiero como dar un paneo. Entonces, a mí me da más o menos que el segundo ingreso de equilibrio es 192. ¿Sí? Entonces, fíjense, de 164, que era el ingreso inicial, pasa a 192. Y ahí vemos cómo un aumento de 8 en el gasto público aumenta en más que 8 el ingreso de equilibrio. Ahí vemos el efecto multiplicador. ¿Sí? Y el multiplicador sigue siendo el mismo, porque el multiplicador no cambia. ¿Sí? Fíjense que nada del multiplicador cambió. No cambió ni la propensión marginal a consumir, ni los impuestos proporcionales. Entonces, el valor del multiplicador va a seguir siendo 3,57. ¿Sí?
Bueno, y en términos de gráfico ya lo tienen resuelto acá. Ahí desplazamos la curva hacia arriba y mostramos que el ingreso en el equilibrio aumenta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Son las 11 de la mañana. Bueno, vamos a meterle quinta fondo. ¿Sí, no? No llegamos. Bueno, ¿qué otro? Entonces, fíjense, vimos una política fiscal, dijimos, las políticas, un resumen acá, entonces, cuando miramos solo el mercado de bienes, y cuando hablamos de política fiscal, entonces, ¿qué vamos a ver en los modelos? Vamos a ver cambios en el gasto, cambios en las transferencias y cambios en los impuestos fijos o impuestos proporcionales al ingreso. ¿Sí? Esa va a ser la política fiscal en nuestro modelo. Entonces, cambios en el gasto, vimos que desplazan la curva, ¿sí? Más un rato, si aumenta el gasto, obviamente aumenta la demanda agregada y aumenta el ingreso, y si se reduce el gasto, ocurre lo contrario. ¿Qué pasa con las transferencias? No lo vamos a hacer porque es exactamente lo mismo que el gasto. ¿Sí? Fíjense, no sé si lo tengo acá. Lo tengo. Bueno, fíjense, vamos a la intuición. Fíjense que las transferencias forman parte también de los componentes autónomos. ¿Sí? Dentro de este acerito dijimos estaba la inversión exógena, el gasto público, el consumo autónomo, las transferencias y los impuestos fijos. Entonces, si aumentan las transferencias, va a ser lo mismo. Se va a desplazar la curva hacia arriba y vamos a mostrar que el ingreso de equilibrio aumenta. ¿Sí? Y si queremos calcular en términos matemáticos, ¿cómo lo vamos a hacer? De la misma forma que le mostramos al gasto público. O lo planteamos en términos de niveles, cambiando el valor absoluto de la transferencia, o lo calculamos como variaciones. ¿Sí? ¿Cómo calculamos como variaciones? Hacemos el cambio en la transferencia por el multiplicador de las transferencias. ¿Sí? Ahora les voy a hacer un desarrollo de todos los multiplicadores para que les quede. ¿Sí? Pero entonces, no voy a mostrarles el efecto de cambio en la transferencia porque es exactamente el mismo que un cambio en gasto. Es lo mismo. En términos matemáticos y de gráfica. ¿Sí? No es distinto. Resolve 1 sobre 0,72 y resolve esto y vas a ver que te da 3,57. Es lo mismo. Es lo mismo, solo que ahí en el 0,72 ya está resuelta esta parte de abajo. Y acá yo le planteé completito para que les quede el ejercicio completo, digamos. Pero es exactamente lo mismo. Y resolver la matemática va a ver que te da el mismo valor. ¿Sí? No, no. Bueno, vamos a ver si un caso que es distinto, que es un impuesto, una política que consiste en cambiar los impuestos proporcionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si aumentan los impuestos proporcionales al ingreso? Primero vayamos a la interpretación económica. ¿Sí? Si cambian los impuestos proporcionales al ingreso, ¿qué pasa? Se ve afectado el ingreso disponible. Y si aumentan los impuestos proporcionales que nos cobra el Estado, nuestro ingreso disponible se achica. ¿Sí? Si se achica nuestro ingreso disponible, ¿qué pasa con la demanda agregada? Disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque disminuye el consumo. Por lo tanto, disminuye la demanda agregada, disminuye la renta y se produce el efecto multiplicador y al final la renta en el equilibrio cae. ¿Sí? De eso estamos seguros. Entonces va a ser una política porque hace contraer el nivel de actividad económica. Entonces en la interpretación estamos seguros. ¿Cómo hacemos con la gráfica? Vamos a volver a plantear la ecuación por acá. Vamos a borrar todo esto. A ver qué les dejo. Dejo esto sirve. Esto borro. Esto borro, esto borro, esto borro. Tac. Entonces, fíjense. En términos matemáticos, ¿no? ¿A qué va a afectar un cambio en los impuestos proporcionales? Va a afectar. Este dijimos que era la ordenada al origen, ¿se acuerdan? Ordenada al origen, ¿sí? De la demanda agregada. ¿Sí? Esta es la ecuación del ingreso de equilibrio. Vamos a poner por acá. Esta es la ecuación del ingreso de equilibrio. Y la ecuación para la demanda agregada, ¿se acuerdan cuál era? Para graficarla era demanda agregada igual a componentes autónomos más
1 menos C por T por I. No voy a hacer todo el desarrollo porque nos quedan 20 minutos de clase. ¿Sí? Pero a esto habíamos llegado hace un ratito. Entonces, acá yo puedo ver qué pasa si cambian los impuestos proporcionales en términos gráficos. Estoy tratando de pensar. En la intuición ya dijimos, si aumentan los impuestos proporcionales, dijimos, cae la demanda agregada y cae el ingreso de equilibrio. Lo quiero demostrar con matemática y lo quiero demostrar gráficamente. ¿Cómo lo demuestro gráficamente? Tengo que pensar, bueno, mi curva de demanda agregada, ¿para dónde se me va? Básicamente. ¿Cómo cambio? Bueno, este dijimos que es la ordenada al origen, ¿verdad? Al origen. Y esto es la pendiente de la ecuación de demanda agregada. Entonces, si cambia el impuesto proporcional, claramente no cambia la ordenada al origen, claramente sí cambia la pendiente. ¿Lo ven? Lo ven. ¿Para dónde me lleva la curva? ¿Me lleva hacia arriba o hacia abajo? Veámoslo acá, ¿no? Acá teníamos una curva de demanda agregada inicial, una recta de 45 grados inicial, un equilibrio inicial. ¿Sí? Aumenta el impuesto proporcional a la renta, la ordenada al origen se mantiene y la recta de demanda agregada pivotea. Me paro en ese punto y como en básquet pivoteo y pivoteo. Mi pregunta es, ¿pivoteo hacia arriba o pivoteo hacia abajo? ¿Por qué estoy segura? Si yo veo la ecuación y la verdad que no me doy cuenta, ¿cómo yo estoy segura que la tengo que llevar hacia abajo? Porque yo tengo que mostrar que en el equilibrio, el ingreso cae. ¿Sí? Entonces, si viendo la matemática no me doy cuenta que al bajar la T se achica la pendiente y se aplana la recta, miro hacia dónde tiene que ir el ingreso de equilibrio. ¿Sí? Le doy esa sugerencia porque a veces la llevan para arriba porque se confunden. Yo estoy segura que en el equilibrio el ingreso tiene que bajar. Entonces, ¿cómo cambia la pendiente? La aplano a la recta. Entonces, aplano la recta, manteniendo la ordenada al origen y muestro que el equilibrio, que es la intersección entre la recta de 45 grados y la curva de demanda agregada, me muestra que el ingreso cae. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, entonces, gráficamente, un cambio en el impuesto proporcional lo que hace es pivotear la recta de demanda agregada, mostrando que el ingreso en el equilibrio cae. ¿Sí? Y matemáticamente, ¿cómo lo resolvemos? Acá tenemos el mismo ejemplo que habíamos trabajado antes, las mismas ecuaciones, y ahora se supone que la política es un aumento del impuesto proporcional que antes era de 0,10, ahora pasa a ser 0,15. ¿Sí? Ahí está el aumento del impuesto proporcional. Entonces, ¿qué yo les dije hace un ratito? Acá, ¿cómo podemos calcular esto? ¿Cómo cambia el ingreso de equilibrio? Les dije, no se puede con variaciones, tenemos que volver a calcular todo en términos de niveles. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hacemos rapidito para que les quede. ¿Sí? Entonces, la política es un aumento en el impuesto proporcional. El T1 era 0,10 y ahora tenemos un T2 que pasa a ser de 0,15. ¿Sí? Esa es la política. Entonces, sí o sí, resuelvo en niveles. ¿Qué significa niveles? Vuelvo a escribir toda la ecuación. Medio embole, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Si no, resolvemos mal. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, yo voy a tomar la ecuación ya final. Esta voy a tomar, porque yo ya sé cómo llegar. Si no se acuerdan esto de memoria, que no les recomiendo acordarse de memoria, desarrollan todo el álgebra previo. ¿Cómo es el álgebra previo? Ingreso igual a la demanda agregada, reemplazo la demanda agregada por sus componentes, trabajo algebraicamente hasta llegar a esto. El que se acuerda, y el que no, desarrolla todo lo previo. ¿Sí? Yo me acuerdo y lo tengo escrito ahí. ¿Sí? Entonces, ocupo eso. Entonces digo, el ingreso va a ser igual a cerito más 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Y reemplazo. ¿A qué es igual a cerito? A consumo más inversión más gasto más transferencias menos impuestos fijos. Todo eso es a cerito. Por 1 sobre 1 menos C por 1 menos C. ¿Sí? Bueno, reemplazo. Consumo, 30. Inversión, 10. Gasto público, 10. Propensión marginal a consumir, 0,80. Transferencia, 0. Propensión marginal a consumir, impuesto fijo, 5. Por 1 sobre
1 menos 0,80 por 1 menos, y acá está lo que cambia. Antes esto era 0,10 y ahora pasa a ser 0,15. Y resuelvo. ¿Sí? Y así vuelvo a calcular el nuevo nivel de equilibrio. El nivel. ¿Sí? Bueno, no vamos a resolver toda esta álgebra porque perdemos tiempo al pedo. Y ahí está en la presentación cuánto les debería dar. Verifiquen ustedes en su casa y verifiquen. Sí. ¿Sí? ¿Nada de esto había cambiado? Sí. El primer componente autónomo, digamos. ¿Sí? La compañera se acuerda que esto daba 46. ¿Sí? Bueno, ya lo calcula. ¿Sí? Podés. El tema es que si vos pones y pones mal, para mí está todo mal. Por tema de tiempo, sí. Si vos te acordás recontra bien, sí, ponele. Si estás muy, ¿ya viste? Pero por ahí nosotros a veces vamos al desarrollo. Ponele que vos no te acordaste y vos trataste de hacer el desarrollo. Y en el desarrollo te confundiste, pero lo intentaste, planteaste, sabes cómo buscar el equilibrio, sabes reemplazar las funciones. Y yo te considero más eso que vos me pongas la ecuación y la escribas mal. Ponele que la pones y pones 1 más t en vez de 1 menos t. Ya está todo mal. Está mal porque no sabes cómo influye el impuesto en la demanda agregada. Conceptualmente está mal y el ejercicio te va a dar mal, digamos. ¿Sí? Pero ustedes, como se acuerdan, digamos, si tienen mucha memoria y te acuerdas de la fórmula, la metes. ¿Sí? Bueno, no, no. Bueno, listo. Entonces, tenemos, les dejo acá en la presentación, un ejemplo de una política fiscal de cambio del gasto, un ejemplo de una política de cambio de impuesto proporcional, y acá después tienen un ejemplo para ver solo cambio de los impuestos. Un ejemplo de un aumento de los impuestos fijos. ¿Sí? Ustedes lo ven solitos. Fíjense que como el impuesto fijo forma parte del componente autónomo, me desplaza la curva también. Si aumenta el impuesto fijo, la curva se me desplaza hacia abajo, mostrando que cae el ingreso de equilibrio, que es como el ejemplo que está acá desarrollado, y si cae el impuesto fijo, se me expande la demanda agregada, se me desplaza hacia arriba, expandiendo el ingreso de equilibrio. ¿Sí? Entonces ahí tienen la gráfica para estudiar y el ejercicio desarrollado, con los resultados para que ustedes verifiquen. ¿Sí? ¿Cómo resuelvo el ejercicio? Que por ahí es lo que más me interesa. En este caso, como es un impuesto fijo, lo pueden calcular de las dos formas. Si les gusta volver a escribir todo en la ecuación, la escriben. Si les gusta calcular en términos de variaciones, hacen el cambio en el impuesto fijo con el multiplicador del impuesto fijo. ¿Cuál es el multiplicador del impuesto fijo? Vamos a verlo ahora. Eso me interesa mostrarles antes de que den la práctica. ¿Sí? Y cerramos con esto. Entonces, ¿cómo calculo los multiplicadores? A ver, esperen. ¿Cómo les muestro las formas más fáciles? Yo después les subo al aula virtual la presentación. Bueno, sí. No sé. Hasta ISLM se suele llegar, pero depende de los paros y cosas que hagan en el medio. Pero se suele tomar lo que se da hasta una semana antes. Todos revisamos los parciales. Él hace y nosotros revisamos de que esté tomando cosas que hayamos dado en clase. Es la misma que está en los libros y en las presentaciones. Si vos estudias de la Biblia obligatoria de la cátedra, no deberías tener problema. No, es todo lo mismo. ¿Cuál nomenclatura es esa? No sé, si quieres traerme un ejemplo concreto, vemos. Pero igual, si hay algo en la consigna que vos no entiendas una letra, vos te acercás y preguntás, te acercás vamos a estar las profes. Los parciales se rinden cada uno en su comisión. Después, si quedan regulares, libren en aulas con todas las comisiones mezcladas, con todos los profes y le corrigen cualquiera. Y es la cosa. ¿Sí? Si rinden parciales, nosotras corregimos, pues si quedan regulares, corrige cualquiera. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto de los multiplicadores? ¿Sí? Bueno, para hacer el desarrollo algebraico del multiplicador, se parte de calcular el diferencial total o el cambio total en el producto. ¿Sí? Fíjense que esta es nuestra ecuación de equilibrio inicial. Así que decíamos producto igual a demanda agregada. ¿Recuerdan?
Entonces, para poder encontrar el desarrollo algebraico de los multiplicadores, lo que hacemos es pensar cómo cambia el producto cuando cambian los componentes de la demanda agregada. Esto es un incremento, ¿sí? Que lo podemos pensar como incremento o como derivada, como a ustedes les parezca más sencillo. Entonces, ¿qué decimos? El cambio en el producto va a ser igual al cambio en cada uno de los componentes, ¿sí? El consumo, la inversión o el gasto. Y ahí empiezo a desarrollar según el multiplicador que yo quiera calcular. Por ejemplo, acá yo les presento el desarrollo para calcular el multiplicador del gasto público, solamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si cambia el gasto público, les voy a hacer el desarrollo completo acá. Hay que entender. Esto sería el desarrollo algebraico, ¿sí? Entonces, empiezo por la ecuación original del equilibrio. Y me pregunto, ¿cómo cambia el ingreso cuando cambia la demanda agregada? ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar nosotros el multiplicador del gasto, KG. ¿Qué significa esto? Que voy a suponer que solo cambia el gasto público y se producen los efectos multiplicadores. Y el resto de los componentes autónomos no cambian. Eso supongo para hacer el desarrollo algebraico, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? El cambio en el producto se debe generalmente a un cambio en el consumo, a un cambio en la inversión o a un cambio en el gasto, según el modelo que vimos hasta ahora, ¿sí? Como quiero calcular el cambio en el gasto, el cambio en el consumo, ¿a qué se va a deber? El consumo que tiene adentro, consumo autónomo, y tiene más propensión marginal a consumir por ingreso disponible, ¿no? Hagamos ese machetito por acá. Yo sé que el consumo es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por ingreso disponible. Entonces, si cambia el gasto, el consumo autónomo no va a cambiar, ¿no? Nadie dice que cambie. Pero esta partecita del consumo sí es sensible a cambios en el gasto público. ¿Por qué? Porque al cambiar el gasto público, cambia el ingreso disponible y el consumo también cambia. ¿Me siguen? ¿Bien? Entonces, cuando cambia el gasto, yo voy a tener que el cambio en el consumo, acá voy a poner todo el desarrollo para que les quede completito. Se podría cambiar el consumo autónomo, podría cambiar, acá fíjense que dice B en vez de C, pero es lo mismo, B hace referencia a la propensión marginal a consumir, ¿sí? Más B por un cambio en el ingreso disponible, más un cambio en la inversión, más un cambio en el gasto, ¿sí? Yo voy a suponer que estoy analizando solo el multiplicador del gasto. Entonces, este cambio va a ser 0, este cambio va a ser 0. Este cambio no va a ser 0 por la existencia del efecto multiplicador, porque yo sé que al aplicar una política que cambia el gasto público, eso cambia la demanda agregada, cambia el ingreso disponible y se ve afectado un poco el consumo por efecto multiplicador. Por eso no asumo que esto es 0. Entonces, esto va a ser 0, esto va a ser 0 y sigo trabajando. Un poquitito. Bien, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar B por cambio, y ahí pongo acá adentro qué tengo dentro del ingreso disponible. ¿Qué tengo dentro del ingreso disponible? Tengo ingreso, cambio en el ingreso, menos cambio en el ingreso por el impuesto, menos cambio en el impuesto fijo, más cambio en las transferencias, más cambio en el gasto. ¿Sí? Asumiendo de vuelta que consumo autónomo no cambia e inversión no cambia. Lo único que hice acá fue desglosar este ingreso disponible. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dando de vuelta el multiplicador del gasto público. ¿Sí? Entonces, los impuestos fijos no van a cambiar, las transferencias no van a cambiar, esto va a ser 0, esto va a ser 0, y esto sí va a cambiar porque depende del ingreso. ¿Me van siguiendo o está siendo muy difícil la cosa? ¿No me van siguiendo? Tengo muy poco tiempo para explicarles. ¿Cómo hago? Bueno, voy para atrás. ¿Sí? Lo que quiero hacer es mostrarles el álgebra para encontrar un multiplicador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Qué multiplicadores tenemos? Para cada variable hay un multiplicador distinto. Hay un multiplicador del gasto público, un multiplicador de los impuestos fijos, un multiplicador de los impuestos proporcionales, un multiplicador de las transferencias. Que los tengo acá, ¿sí? Que yo se los dejo acá.
Ahí están las expresiones. Multiplicador de impuestos fijos, del gasto público, de las transferencias. Ahora yo quiero que ustedes entiendan cómo llegamos a esos cálculos. ¿Sí? Eso es lo que estoy tratando de que ustedes entiendan. ¿Qué pasó? En realidad este multiplicador valía para todos, valía para el gas, valía, perdón, para el consumo y para la inversión porque eran dos componentes autónomos de la demanda agregada. Pero ahora se complejiza porque tenemos impuestos fijos, impuestos proporcionales y transferencias. Tenemos más variables. En el modelo renta-gasto era uno solo, que era el mismo para el consumo y para la inversión. Ahora tenemos diferentes multiplicadores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el álgebra para llegar a ese multiplicador? Tengo que partir de la definición del equilibrio, estoy haciendo eso, parto de la definición del equilibrio, pienso cómo cambiaría el ingreso cuando cambie la demanda agregada y cómo lo hago planteando, la forma más fácil es plantearlo en términos de incrementales o de cambio. Entonces digo, bueno, primero, ese ingreso va a cambiar o porque cambia el consumo, o porque cambia la inversión, o porque cambia el gasto. A mí, en este caso, para hacerles el desarrollo, me interesa pensar qué pasa con el ingreso cuando cambia el gasto. Y ahí empiezo a desarrollar. Bueno, si yo hiciera todo el desarrollo, ¿a qué sería igual esto? Un cambio en el ingreso sería igual a un cambio en todo lo que es el consumo autónomo, o la partecita que depende del ingreso disponible, y ahí vuelvo a copiar, o un cambio en la inversión o un cambio en el gasto. Como estoy analizando el multiplicador del gasto, asumo que la inversión no cambió, le doy valor 0. Asumo que el consumo autónomo no cambió, le doy valor 0. Me voy sacando variables de encima, ¿sí? Esto vale 0, ¿qué me está quedando? Me está quedando un cambio en el consumo por el ingreso disponible y un cambio en el gasto. Pero, ¿qué pasa? Dentro del ingreso disponible yo sé que tengo todo esto, desarrollo lo que tengo adentro. Estoy desarrollando nomás, ¿sí? ¿A qué es igual el ingreso disponible? Es ingreso menos impuesto proporcional por ingreso, menos impuesto fijo, más transferencia. Reescribo todo eso, pero en términos de incrementales. Lo mismo que hicimos antes, pero les meto el incremento antes. ¿Sí? Yo sé que el impuesto fijo no cambió porque no estoy analizando eso, sé que la transferencia no cambió porque no estoy analizando eso, me saco esto de encima, me saco esto de encima. ¿Sí? Estoy reescribiendo la ecuación y viendo cómo cambia el ingreso cuando cambia el gasto. Todo lo que estoy haciendo. Y ahí se me está quedando. Reescribo, paso limpio. ¿Sí? Me está quedando delta I es igual a B por... Porque el gasto público es una cosa, las transferencias son otra cosa. El impuesto fijo es otra cosa, el impuesto proporcional es otra cosa. Por eso. Yo quiero analizar ahora cómo calcular solo el multiplicador del gasto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando B por delta I menos B por delta I por T. Y esto me vale 0, esto me vale 0. O sea que me está quedando eso más delta G. ¿Sí? Le di 0 a esto, le di 0 a esto y me está quedando eso. Y ahí ya estoy sacando en limpio. Acá me faltó una T. Delta por. ¿Por qué no asumo que el impuesto proporcional es 0? Porque si yo pienso un poquito, la aplicación o el cambio en el nivel de gasto público afecta el ingreso disponible y parte de ese ingreso disponible afecta el consumo, afecta la demanda agregada y afecta la renta, pero esa expansión del ingreso en parte se ve succionada por el Estado, como habíamos dicho antes. Entonces, ese impuesto, aunque no cambie de valor, va a estar influyendo en el cálculo del multiplicador. Por eso no le estoy dando valor 0 acá. Y entonces, ¿ahí qué me está quedando? Fíjense. Me está quedando, ya que factor común, está quedando delta I por B por 1 menos C más delta G. Y me voy a ir para acá. Si pasan esto del otro lado, ¿sí? Me va a quedar esta expresión que está acá. Que delta I sobre delta G es igual a 1 sobre 1 menos B por 1 menos T. Y perdón que haga ese salto, pero si no, quiero cerrar la idea por lo menos para que ustedes den la práctica. ¿Sí? Entonces, repasemos y ustedes háganlo solos más tranquilitos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Supongo que cambia la variable que yo quiero analizar. ¿Cómo supongo que cambia? Metiéndole incrementos.
Después desarrollo, le doy valor 0 a la variable que no cambia. Si no cambia la inversión, por ejemplo, le doy valor 0. ¿Sí? Si no cambia las transferencias y los impuestos fijos, le doy valor 0. Y desarrollo el álgebra. ¿Y qué es lo que quiero mostrar al final? Cómo cambia la inversión cuando cambia el gasto, que justamente es el multiplicador del gasto. Ahora le voy a mostrar otra manera más fácil para hacerlo. Eso es el multiplicador, como decía una compañera al inicio de la clase. Pensar cómo cambia el nivel de producto cuando cambia la variable que a mí me interesa. En este caso, como pienso, ¿cuál es el multiplicador del gasto? Quiero ver cómo cambia el producto cuando cambia. ¿Cuál es eso? Es igual a 1 sobre 1 menos B por 1 menos T. Fíjense que esto está en la propia ecuación del cálculo del ingreso y del equilibrio. Cuando hicimos acá, ¿sí? Cuando hicimos la ecuación del ingreso de equilibrio, vimos que el ingreso era el componente autónomo por el multiplicador, decíamos. Y fíjense que 1 sobre 1 menos C por 1 menos T es exactamente el valor del multiplicador que encontramos allá. ¿Ven? Solo que en vez de decir C en la filmina, dice B, pero es lo mismo, es la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Entonces, una forma más fácil para calcular ese multiplicador es directamente partir de la ecuación de equilibrio que tenemos acá y pensar cómo cambia el ingreso, cuando cambia la variable que a mí me interesa. Le voy a mostrar esta forma para que les sea más fácil de todo este desarrollo. Ya voy. Espera. Porque si no, Caro no va a poder avanzar con la práctica. ¿Sí? Entonces, si yo retomo la ecuación del ingreso de equilibrio, ¿sí? Que es A cerito por 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, uno puede calcular el multiplicador del gasto, el multiplicador de las transferencias, el multiplicador de los impuestos fijos y el multiplicador de los impuestos proporcionales. ¿Cómo? Haciendo simplemente el cálculo de cómo cambia el ingreso cuando cambia la variable que estoy analizando. ¿Sí? En el equilibrio. Si yo veo cómo cambia esta ecuación de ingreso de equilibrio cuando cambia el gasto, yo sé que acá adentro está el gasto. ¿Sí? Porque es parte del componente autónomo. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos T. Ese es el valor del multiplicador del gasto. ¿Sí? ¿Cómo calculo rápidamente el multiplicador de las transferencias? Hago el cambio en el ingreso de equilibrio cuando cambian las transferencias. Las transferencias están acá, ¿no? Pero ¿cómo están metidas las transferencias acá? Recuerdo, A cerito, ¿a qué era igual? Consumo, inversión, gasto, transferencias multiplicadas por la propensión marginal a consumir, impuestos fijos multiplicados por la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Entonces, si yo derivo el ingreso respecto de las transferencias, eso va a ser igual a C dividido 1 menos C por 1 menos T. C, 1 menos C por 1 menos T. ¿Por qué va la C arriba? Porque la transferencia dentro del componente autónomo está multiplicado por C. Es por cálculos de derivada, digamos. ¿Sí? Lo mismo, si calculo el multiplicador de los impuestos fijos, analizo la ecuación y veo cómo cambia el ingreso en el equilibrio cuando cambian los impuestos fijos. Los impuestos fijos están acá, dentro del componente autónomo. Si derivo esto respecto al impuesto fijo, eso va a ser igual a menos C dividido 1 menos C por 1 menos T. Menos C sobre 1 menos C por 1 menos T. Y para calcular el multiplicador de los impuestos proporcionales, hago la derivada del ingreso de equilibrio con respecto al impuesto proporcional. Y ahí, ¿qué? Ahí es un chorrito más largo, ¿sí? Sí, perdón si fue medio vulgar la expresión. Una expresión algebraica más larga, que no vale la pena desarrollarla con derivadas porque lo voy a liquidar. ¿Sí? Por eso, por esta razón, no calculamos en términos de variaciones los ejercicios cuando cambian el multiplicador del impuesto proporcional. ¿Sí? No hacemos el desarrollo algebraico del impuesto proporcional porque es derivar la cosa que está acá abajo. ¿Mm? Sí. Sí. Un multiplicador, el efecto multiplicador, algebraicamente se calcula como variación del ingreso respecto de la variable que te interesa.
Es lo mismo decir derivada de ingreso respecto de gasto que decir delta I sobre delta I. Solo que la derivada ves ese delta al delta, que ese es un cambio. ¿Cuánto cambia el ingreso cuando cambia el gasto? La derivada te permite ver eso en términos marginales, en términos chiquititos. Entonces es lo mismo que te aparezca esto que te aparezca en términos de derivada. A mí, como es una función lineal, me parece más fácil verlo en términos de derivada, porque es fácil calcular la derivada. ¿Sí? Bueno, perdón, yo tengo que cortar la clase acá. Entonces, Caro, en 10-15 minutos retoma la clase con práctica de esto. ¿Sí? Entonces yo les voy a pedir, les voy a subir la presentación que ustedes revisen esta teoría hasta el cálculo de multiplicadores. Y yo sigo la semana que viene, o Mavi, desde la identidad de ahorro e inversión. Y ahora siguen dando práctica con Caro de estos modelos, ¿sí? De este modelito. Escuchen, ¿y saben qué? Voy a tratar de subirles un desarrollo algebraico de cada multiplicador para que les quede bien, ¿sí? Para que les quede bien y puedan estudiarlo bien. Porque no lo pude desarrollar tranquila y... Estos sí están acá bien. A veces entra el desarrollo algebraico. Sí, por eso le voy a subir una presentación. Un desarrollo completito. ¿Sí? No. Chao, chao. Sí.